Hoy vamos a aprender cómo utilizar ControlNet, una herramienta para literalmente controlar la salida de los modelos de difusión como Stable Diffusion al momento de generar una imagen. Una herramienta muy versátil que nos permite ajustar mucho mejor la entropía que hay en la generación de imagen y claro, vamos a utilizar Comfy UI como herramienta para que sea totalmente gratis. En el repositorio de ControlNet nos encontramos con esto. Es literalmente distintos modelos que pueden capturar, para este caso, el detalle de los bordes de una imagen para poder cambiar la generación que existe alrededor de esa imagen. Como es este caso, tenemos esta imagen de referencia, vamos a tomar Kenny, que es el modelo que vamos a utilizar para la detección de bordes. Este es el resultado y con base a este resultado se generan estas distintas versiones de este perrito para este caso, o detectar los bordes o líneas dentro de una estructura que es esta de acá para poder generar algo totalmente nuevo siguiendo ese patrón, o un patrón como las casas, un patrón de detección de profundidad para poder lograr algo de este estilo o este estilo con esta variedad. Y básicamente esto es ControlNet. Vamos a tener una imagen fuente, vamos a sacar los distintos patrones, ya sea por detección de bordes, detección de poses, detección de profundidad, etcétera, y sobre ello vamos a generar una imagen totalmente nueva. Vamos a utilizar Comfy UI para poder ejecutar ControlNet. Este es un flujo sencillo, simplemente dejé un prompt de 1024 por 1024 sobre el modelo Stable Diffusion XL, que es el que tenemos por acá, y eso me da como resultado esta imagen que tenemos acá de este Fénix a muy alta resolución, bastante buena. Pero vamos a intentar hacer algo especial utilizando ControlNet para controlar esa salida. Lo primero es instalar el manager en ConfyUI y es esto que tenemos acá abajo. Esto no viene por default si es la primera vez que instalas ConfyUI, o si no lo has instalado tenemos una lista de videos sobre cómo utilizar ConfyUI totalmente desde cero que dejaré en la descripción de este video. Pero para instalar el manager lo único que tienes que hacer es dirigirte al repositorio que también está en la descripción de este video y llevarlo a la carpeta que te indica en el repositorio de GitHub. Ya nos encontramos en el repositorio de ConfyUI Manager y algo así es lo que vamos a ver una vez lo instalemos. ¿Cómo lo instalemos? Directamente en el apartado de instalación nos dice que simplemente tenemos que dirigirnos en nuestra carpeta principal o nuestro repositorio principal de ConfyUI, Custom Node, y hacer este comando que tenemos acá, que es literalmente clonar el repositorio en esta dirección. Lo único que hay que hacer es copiar esto, nos dirigimos hacia nuestra terminal, nuestra línea de comandos, en Custom Nodes y lo pegamos. Como yo ya lo hice previamente porque ya lo estoy utilizando, no va a hacer nada, no lo voy a utilizar, pero básicamente lo que se va a ver es esta carpeta que tenemos acá. Una vez la tengamos, reiniciamos el servicio de ConfyUI y ya tenemos acceso al manager. Una vez estemos dentro de ConfyUI de nuevo, nos va a aparecer este manager acá. Ingresamos y le vamos a dar en Install Custom Nodes. Va a cargar un repositorio de distintos nodos y cada nodo, recordemos, es estas cajitas que puedo meter a un flujo en ConfyUI. Y para este caso voy a utilizar este que tenemos acá, que dice ConfyUI's ControlNet Auxiliary Processor de Fanove L16. Yo ya lo tengo instalado, por eso me sale de esta manera, pero muy seguramente tú no lo vas a tener, así que le hacen instalar y una vez termine el proceso de instalación, reinicias una vez más la interfaz de ConfyUI. Pero aún no tenemos todo listo, falta algo muy importante y es efectivamente los modelos que va a utilizar ControlNet para poder controlar la salida de las generaciones de imágenes. Y hay distintos modelos como lo vimos anteriormente para detección de bordes, de profundidad, para detección de líneas, detección de poses. Vamos a utilizar los más comunes que son Kenny para la detección de bordes, de detección de profundidad, OpenPose para la detección de poses,
pero está el repositorio oficial de ControlNet en la descripción de este video para que entiendas para qué sirve cada uno de ellos. Lo único que tengo que hacer es ingresar a los enlaces, para este caso WebUI ControlNet Modules Safe Tensors. Tiene distintos modelos que funcionan para Stable Diffusion 1.5. Y ojo, es muy importante, los modelos de Stable Diffusion 1.5 no funcionan igual en la versión XL. De hecho, en la versión XL no tenemos todos estos modelos que tenemos acá porque aún se están trabajando en ello. Sí tenemos detección de bordes, detección de profundidad, detección de colorización o para hacer colorización y para hacer una detección de sketches, que son imágenes a blanco y negro para darles un tono, un estilo distinto. Estos son los que tenemos para Stable Diffusion XL. Pero, de nuevo, para Stable Diffusion 1.5 y 2 tenemos otros modelos que, claro, estos repositorios de Hugging Face están en la descripción de este video. Simplemente los descargamos y los llevamos a una ruta específica. ¿Qué ruta es esa? Nos devolvemos acá. Vamos a decir cd models cd ControlNet. Y es esta. Dentro de ConfUI, en la carpeta Models y en la carpeta ControlNet, vamos a descargar todos los modelos que vamos a utilizar, y esto ya lo entiende ConfUI, que debe alimentarse con modelos de tipo ControlNet para poderlos utilizar más adelante. Es lo único que tenemos que hacer para tener ya todo listo en nuestro entorno. Y listo, lo único que tenemos que hacer ahora es empezar a jugar con ControlNet. Para este caso, y hay muchas maneras de hacerlo, pero para este caso voy a cargar una imagen que sea la referencia. Le voy a decir en clic derecho, agregar nodo, imagen, cargar imagen. Esta puede ser una imagen que podemos utilizar, es una imagen que está cargada previamente, simplemente le di a cargar la imagen, puedo seleccionar cualquiera que tenga en mi escritorio. Esto lo vimos también en el video de Image to Image, que se encuentra en la descripción de este video también. Y lo que le vamos a hacer es directamente agregar un nodo que tenemos por acá. Y ese nodo va a ser ControlNet Preprocessors. Esto ya está cargado porque lo acabamos de instalar previamente. Le vamos a decir que en Line Extractors vamos a utilizar Kenny, que si lo recuerdan es para la detección de bordes. Incluso podríamos decir que haga una previsualización de cómo se vería la detección de bordes de esta imagen antes de empezar con todo. Este flujo pues va a iniciar directamente con esto que tenemos arriba porque es la base. De hecho, no sé si llegue acá porque no está conectado. Ah, no, sí está. Primero inicia con toda la generación, tenemos una muy buena imagen, pero lo que nos interesa es esto de acá. Esta es la detección de bordes de esta imagen original o esta imagen fuente. Y es esta detección de bordes la que vamos a pasarle a nuestro sampler para que pueda funcionar. Entonces ahora lo que vamos a decir es que de la imagen vamos a agregar un nodo. Ese nodo va a estar en Loaders y se llama Load ControlNet Model. Y este modelo lo que va a utilizar es el modelo para la detección de bordes. Para este caso es Kenny Rank 256, que es el que utiliza Stable Diffusion XL. Entonces lo puedo utilizar acá directamente. De ControlNet puedo sacar un ControlNet Apply Advanced. Simplemente arrastrando y soltando me dice las opciones que puedo utilizar. Y hay algo familiar, un prompt positivo, un prompt negativo y la imagen. Esta imagen va a ser esta que tenemos acá. No es esta previsualización, pero básicamente es exactamente esto. Se lo voy a dar a la imagen. Y ahora este nodo que tenemos acá lo vamos a quitar. Este nodo que tenemos acá lo vamos a quitar. Y lo vamos a conectar este nodo directamente al positivo y este nodo directamente a negativo. ¿Qué son? Pues básicamente el prompt positivo y el prompt negativo para la generación. Y con ControlNet ya tenemos todo conectado. Ahora
Nuestro sampler se va a alimentar de este punto y de este punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toma la imagen, saca los bordes, y esto es solo el uso de ControlNet para la detección de bordes. Utiliza el prompt positivo y negativo para pasarlo a ControlNet, que carga el modelo de Kenny que sirve para la detección de bordes. Y esto ya pasa al sampler, que se encarga de generar la imagen. Por supuesto, queda algo raro si le doy este mismo prompt. Entonces vamos a decirle algo distinto. Vamos a decirle beautiful care digital art style 8K. Entonces esto es lo único que voy a tener y ejecutamos. Ya tenemos nuestro resultado y de nuevo esta es una imagen de referencia. Se obtienen los bordes con este modelo que ya está entrenado para detectar distintos bordes dentro de la imagen. Y el resultado basado en el prompt que le di previamente es este de acá. Tiene exactamente la misma pose, la misma dimensión, ubica totalmente la forma y es una muy buena herramienta para entender cómo funcionan las referencias de los bordes. Acá pudiera decirle algo distinto, le vamos a decir Digital Art, lo podemos decir Pixel Art Style. Generamos y esperamos los resultados. Por acá ya tenemos nuestro resultado. Tenemos a esta imagen hecha de pixel art. Lo podemos ver acá en los detalles. Y de nuevo, totalmente inspirado en los bordes que detectó. O podemos hacer algo más sorprendente o igual de sorprendente, pero con otro estilo. Y vamos a cargar otro preprocesor, pero que entienda de la profundidad. Para este caso, Midas DepthMap es un muy buen preprocesor. Vamos a hacer el preview de la imagen simplemente para que se pueda ver. Cambiamos la salida de la imagen acá y ahora el ControlNet va a utilizar la salida de detección de profundidad y cambiamos el modelo a uno que entienda profundidad, como lo es Depth. Y para este caso podemos decirle a Beautiful Gear, a Portrait of a Beautiful Gear, Portrait, Cinematic, Award Winning 8K. Y generamos para esperar los resultados. Ahora no va a ir directamente a los bordes, sino a la detección de profundidad, que es esta que tenemos acá. Puede que no sea más específico como los bordes, pero funciona bastante bien para múltiples casos. Acá vamos a esperar la salida y veamos en qué consiste. Y listo, tenemos por acá nuestra salida. Es una muy buena imagen tipo Unreal Engine, bastante bien. Y de nuevo acá se está centrando no en esto que es la detección de bordes, sino en esto que está acá, que es la detección de profundidad. Y podríamos seguir jugando con nuestros prompts, jugar con otro tipo de imágenes, etc. Y una de las desventajas que existe acá es que, si bien Stable Diffusion XL es uno de los mejores modelos del equipo de Stability que tenemos actualmente, totalmente gratis y robusto, no tiene muchos modelos que estén funcionando bien actualmente a nivel de ControlNet, mientras que la versión de 1.5 sí que los tiene, así que vamos a hacer algunas pruebas de otros modelos fuera de la detección de bordes y profundidad con 1.5. Para eso también vamos a cambiar por acá a 512, que es el formato por default que maneja Stable Diffusion 1.5. Acá ya lo tenemos. Y tenemos que hacer un cambio también en los modelos. Por ejemplo, si vamos a utilizar un modelo de detección de bordes, podemos utilizar Kenny. Kenny lo podemos llevar a imagen nuevamente, pero Kenny FP16. Y acá pudiéramos hacer un cambio también para esta imagen. Entonces no va a salir a alta definición porque es un modelo menor, pero la idea de nuevo es detectar los bordes. Y acá le vamos a decir Portrait of a Man. Y
ejecutamos y esperamos. Por acá tenemos el resultado, es esta persona, pero lo importante es que detecta la barba, detecta el tatuaje, el reloj, cómo está diseñada la camisa, el pequeño logo y todo eso es capaz de transmitirlo acá. Es mucho más interesante con Stable Diffusion XL por la calidad de la imagen, pero hay cosas que no tiene directamente el ControlNet a nivel de Stable Diffusion XL que sí lo tiene por acá el 1.5 y uno de esos es digamos la detección de pose. Entonces vamos a ir a poses y seleccionamos Open Pose. Y Open Pose es un modelo interesante. Vamos a sacarlo por acá. Esto no hace falta que lo tengamos, simplemente es para que esté a la mano. Vamos a cambiar la salida y cambiamos el modelo a uno llamado Open Pose. Este modelo lo que hace es identificar la pose. Entonces le vamos a decir Portrait of a Cowboy, por así decirlo. De un vaquero. Entonces, el retrato de un vaquero, modelo 1.5, imagen de referencia. Por acá va a salir la referencia que es de la detección de la pose que se tiene y generarlo. Lo que ocurre es que detecta la pose y esto funciona a nivel de todo el cuerpo humano, que es esta misma pose que tengo por acá, para poderla llevar hacia un vaquero. Entonces, podemos jugar muchísimo con esto. Incluso, vamos a hacer alguna prueba más. Esta imagen está bien para la detección de pose, pero por ahora le vamos a decir de Batman. Puede ser. Voy a dejar, no estoy haciendo mucho prompt engineering, hay muchas maneras de mejorar el resultado de esta imagen, pero no es el objetivo de este tutorial. Portrait Batman, Cinematic. Acá tenemos nuestro resultado. Imagen de referencia. La pose que se obtiene. También podemos utilizar imágenes de profundidad o imágenes de detección de bordes. Pero la respuesta es esta que tenemos acá. De Batman con una pose bastante similar. Podemos mejorar el prompt, podemos mejorar los resultados, utilizar algunos samplers, ampliarlo, pero básicamente vamos a tener siempre esto. Y ese es el poder del open source y de cómo podemos utilizar distintas herramientas para controlar la salida de las imágenes. Y ya por último, como siempre, una de las ventajas de ComfyUI es poder acoplar distintas funcionalidades en un flujo bastante sencillo. Y para este caso estoy pidiendo un prompt bastante sencillo que es un artwork de la princesa de Zelda. La princesa Zelda, muy detallado, rosa y negro. Y algunos estilos para darle un muy buen ambiente. El resultado es esta muy buena imagen. De hecho es una muy buena imagen, tal cual de lo que pedí, la princesa de Zelda, el videojuego, en rosado y en negro. Y lo interesante es que de esta salida puedo conectarlo a Kenny para que de una imagen generada por Stable Diffusion, como es esa previamente, me saque el mapa de bordes o me saque el mapa de profundidad o cualquier herramienta de ControlNet que quiera utilizar. Y ahora le voy a decir que vamos a cambiar un poco el prompt y le voy a decir que sea un vestido azul y rojo a nivel de detección de bordes y a nivel de profundidad que sea amarillo y negro. Los resultados son, todo está conectado igual como lo hicimos anteriormente, la detección de bordes a Kenny, por acá el modelo que es Kenny, el prompt positivo a este, el negativo sigue siendo el mismo que tengo acá para todos porque lo puedo conectar a muchos otros y la imagen de resultado es esta de acá. Una imagen bastante buena que tiene todos los detalles de la imagen original que es esta de acá. Es que es increíblemente similar, solo cambia algunos detalles de iluminación y efectivamente que ahora estoy pidiendo un vestido rojo y azul. Y por otro lado exactamente lo mismo pero en la detección de bordes, que nos enfocamos en esto que tenemos acá. Este borde es mapeado para que podamos tener estos detalles que tenemos acá.
Claro, cambia un poco porque no son exactamente los mismos bordes, pero la figura o la profundidad de la imagen sigue siendo la misma. De esta a esta que tenemos acá y el resultado es este. Y pudiera aplicar cuantas veces quiera, hacerle los cambios que quiera, no solo a nivel de vestidos, sino de texturas, de estilos de pintura, de todo. Y eso es todo. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte al canal, activar la campanita y compartirlo a todas las personas que creas que les puedan interesar el poder de la generación de imágenes. Esto hace parte de una lista de videos de ComfyUI, así que si quieres algún tema en específico sobre generación de imágenes o animaciones sobre este framework, déjalo en el sistema de comentarios.